Hola amigos, en esta oportunidad les traigo Giant Size X-Men número 1 del 2025, con guión de Jackson Lansing y Colin Kelly y arte de Adam Kubert. Espero que les guste. La historia comienza en un desierto extenso, bajo un cielo rojizo. Una figura encapuchada camina sola por el terreno. Mientras lo hace, se escucha una voz que dice: Madre Ascani, te hemos fallado. Apenas habíamos asegurado la reliquia cuando las armas entonaron la canción del verdugo. Tuvimos apenas unos momentos para responder, para reunir fuerzas mutantes contra la llegada de ese temible destructor, para salvar lo poco que queda de nuestro terrible presente. Hicimos lo mejor que pudimos, Madre Ascani. Eso, lo juro. Pero al final, en la brutalidad, nadie sobrevivió a la experiencia. La figura encapuchada se detiene frente a una fortaleza con el símbolo de los X-Men, en llamas. Su sombra se extiende en formas extrañas y alargadas sobre la arena, como si algo más la acompañara. A ambos lados, filas de soldados armados se alinean en formación. Dos enormes máquinas de guerra permanecen en posición. En el centro, un comandante aguarda, firme. El comandante lanza una orden: «Hermanos mutantes, fuego a discreción». La figura encapuchada levanta un dedo, mientras pregunta si eso es lo que llaman fuego. No lo parece. Sin problemas, detiene el ataque. Añade que no hay fuego real. Tal vez sean láseres o haces cinéticos. Muy probablemente un modelo estilo Summers. Un poder hermoso. Algo que no habían visto en 1500 años. Finalmente, le dice a Scott que aunque esa es una gran muestra de poder, no es suficiente. Y emitiendo una poderosa descarga psiónica, concluye con una sola frase: «El que se lo encuentra, se lo queda». La ráfaga de energía es incontenible. Los soldados son derrotados con facilidad. Alguien aparece volando y se arroja contra la figura encapuchada, gritando que nadie puede detener el futuro. La respuesta es simple. Ellos estuvieron muchas veces cerca de lograrlo. Incluso ellos mismos casi lo hacen en una ocasión, antes del cisma. Como comentario, no sé si se esté refiriendo a esto, pero en 2011, en X-Men Schism, hubo una ruptura ideológica entre Cyclops y Wolverine, que dividió a los X-Men en dos facciones, después de los eventos de Utopia y Second Coming, con Hope volviendo del futuro junto a Cable. La figura, mientras desintegra a su atacante, concluye que el tiempo siempre se repara. Eso es bastante molesto. Se necesita mucho para entenderlo, y aún más para deshacerlo. Alguien más le pregunta quién cometería tal herejía. La figura responde: ellos son como ellos, los abandonados, los que quedaron aferrados a un apocalipsis en cada línea temporal. Pero esta vez planean ajustar cuentas, darle a cada quien lo que le corresponde y quedarse con algo para ellos mismos. Y mientras se quita la capucha, agrega: porque pequeños fantasmas nucleares como ustedes y como nosotros somos Legion, somos la Legión, mientras chasquea los dedos. Ahí se revela la identidad del atacante. Legion, un mutante de nivel Omega con trastorno de identidad disociativo y con el potencial de reescribir la realidad. Y es hijo de Charles Xavier. La voz del inicio continúa con su narración. Sin duda, ya está saltando de lo que ocurrió después. La blasfemia contra el tiempo. Nuestro destino ahora pertenece, una vez más, al pasado. Ahora, quizás por última vez, debamos depositar nuestra esperanza en la X. Mientras vemos cómo Legion se acerca a un enorme dispositivo circular con una X al centro. Y colgando de esta X vemos una cabeza. No es Groot. Legion se acerca a él y lo toca con sus dedos, mientras se dice a sí mismo, a David, que espera que aún esté ahí dentro, y que espera que pueda sentir cómo muere su futuro. Nos movemos a otra parte, a otro tiempo. Dos figuras conversan sentadas sobre un poste de luz. Una le pregunta a la otra cómo va todo. Ella le responde: ¿cómo va qué? ¿Nueva York o ser una mutante sorpresa? La respuesta es clara: ambas cosas. La mutante le habla sobre Nueva York.
Le cuenta que se enfrentaron a Mojo, uno de los villanos más perturbadores que haya existido, y sobre lo de ser una mutante. Al principio fue aterrador, luego increíble, después complicado, y últimamente no está segura, pero le hace preguntarse qué clase de persona quiere ser. Bruno le dice a Kamala que ella sabe la respuesta. Ella es una buena persona. Kamala solo le responde que una buena persona no le miente a sus padres. Bruno la coge de la mano y le aconseja que les diga la verdad, así como lo hizo con él. Kamala recuerda que cuando se lo confesó, accidentalmente le dijo que era una muplante. Bruno responde que fue adorable y que sus padres pensarán lo mismo, muplante y orgullosa. O humana y una buena hija, responde Kamala. Y si esas son las dos únicas opciones, entonces ya no será Miss Marvel. Ni siquiera puede usar su mutación. Sus poderes inhumanos, los que llegaron primero, la bloquean. Tal vez ya es momento de dejar de fingir que pertenece a... Pero de repente, una alarma interrumpe la conversación, que le informa a Bruno que ha detectado una oleada de partículas taquiónicas. Bruno mira su reloj. Kamala le pregunta qué es eso, y Bruno admite que construyó un detector de viajes en el tiempo mientras estaba en Ámsterdam, aunque no creía que funcionase. Kamala le pregunta si el reloj es radioactivo porque empieza a sentirse, pero no puede completar la frase, ya que ambos se ven absorbidos por una explosión de colores y sonidos, al mismo estilo de Absolute Martian Manhunter. El estallido los arroja por los aires. Se salen del cuadro, cada uno por su lado, hasta que se ven arrastrados al espacio entre viñetas que refleja la ausencia de tiempo o espacio. Nos movemos a Westchester, Nueva York, a hace muchos años atrás. Vemos la mansión de los X-Men erigiéndose pacífica sobre el cielo despejado, hasta que una explosión la sacude. Cerca de la entrada de la mansión, entre el humo y los escombros, Kamala se incorpora. Al ver lo que ocurre, dice con resignación: «Oh, así que va a ser uno de esos miércoles». Delante de ella ve algo que la sorprende. Cyclops está de rodillas, lanzando un potente rayo óptico hacia el cielo. Kamala intenta procesar la situación. Se pregunta si está frente a un viaje temporal, una ilusión, o tal vez una ilusión temporal. Finalmente, concluye que probablemente es solo un viaje en el tiempo. Se anima a sí misma. «Puedes manejar esto», mientras se acerca a Scott. Una vez junto a él, le habla. Le dice que es ella. Scott la reconoce. Le pregunta qué está haciendo ahí, pero Kamala solo lo abraza. Le dice que está allí para ayudar. Scott le cuenta que ha perdido a todo el equipo, incluida a Jean. Los perdió durante una evacuación en una isla del Pacífico Sur llamada Krakoa. Lo interrumpe Kamala. Eso, sumado a que Scott aún es joven, la hace comprender en qué parte de la historia está. Scott le dice que ha llegado en el peor momento posible, pero Kamala lo corrige. En realidad, este es el mejor momento. Hoy es el día en que conoce a los X-Men. Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Ellos entran en la mansión. El profesor X le habla directamente. Le dice que su presencia no es bienvenida en la escuela, que es un lugar para mutantes. Kamala lo saluda, sorprendida de verlo sin el casco. Asume que estaba leyendo su mente, pero Xavier lo niega. Scott aclara que el profesor sí leyó la suya y que sabe que él confía en ella. Ellos compartieron equipo en el futuro y Kamala es una aliada de la raza mutante. Como comentario, creo que Scott se refiere a su tiempo en Champions del 2016, donde su versión joven fue enviada al presente y compartió equipo con Kamala, Miles Morales, Nova, Big Vision y Amadeus Cho. Kamala agrega que ella ha conocido a más viajeros del tiempo que Xavier y solo tiene 16 años. Xavier le dice que entonces debe saber la importancia de que la regresen a su tiempo. Scott está de acuerdo, pero primero salvarán a su equipo, así que va a integrar a Miss Marvel al escuadrón. Y esa decisión es final. Xavier reconoce su firmeza como líder y acepta, pero agrega que si ella va a unirse a la misión de rescate, necesitará un uniforme apropiado.
Kamala aparece vestida con un nuevo uniforme. Una combinación rara entre su uniforme de Miss Marvel, que supongo lleva consigo, y el uniforme original de Jean Grey, Marvel Girl. Sí, con todo y el antifaz, pero esta vez en color rojo. Kamala se siente feliz por lo genial que, ella cree, se ve. ¿Y qué piensas tú? Dímelo en los comentarios. Kamala solo tiene un pedido. Le dice a Xavier que su padre tal vez no estaría tan feliz si viera esa minifalda. Así que Xavier promete hacer llegar sus comentarios a quien diseñó el traje. Luego de eso, Kamala es presentada ante los nuevos mutantes. Nightcrawler la saluda con cortesía. Thunderbird, a quien no conocía aún, se presenta como John. Piotr se presenta como Colossus, y Storm declara que ella será quien comande la tormenta. Banshee también se presenta, mientras que Sunfire expresa sus dudas sobre la política de Xavier de reclutar niños en vez de héroes. Finalmente, Wolverine aparece en la puerta, pero no dice ni una palabra. En la sala de la mansión, los nuevos X-Men se reúnen frente a Xavier. Él les agradece a todos por unirse a la causa y les suelta todo ese rollo de su sueño. Sunfire lo interrumpe y le exige que les explique por qué los ha reunido, advirtiendo que está perdiendo la paciencia. Xavier responde con calma. Dirige la atención hacia Scott Summers, quien los acaba de conocer hace una hora, y comienza a narrar los eventos. Su equipo, compuesto por Angel, Iceman, Marvel Girl, Lorna, su hermano Havoc y él, fue enviado a una isla llamada Krakoa. Se trataba de una misión sencilla, rescatar a un nuevo mutante que habían detectado ahí, pero pronto todo salió mal. Los recuerdos lo abruman. Él mismo se siente avergonzado de que ni siquiera vio lo que los atacó. Wolverine comprende que ellos son el equipo de rescate, pero Sunfire no está de acuerdo con ir. A él no le importan otros mutantes. Kamala le pregunta si eso es lo que su padre querría. Sunfire se muestra sorprendido de que ella sepa sobre su padre. Scott le pregunta a Sunfire a dónde pertenecería si no es con sus hermanos mutantes. Al parecer, esto lo convence. Minutos después, el equipo vuela rumbo a su misión en el Blackbird. Kamala intenta hablar con Logan. Le dice que pueden ser amigos, pero él corta la conversación. No tiene amigos. Kamala no se rinde y le dice que entonces la considere su primera amiga. Thunderbird interrumpe, sugiriendo que se enfoquen en la batalla. No están allí para ser amigos. Cyclops le da la razón. Luego activa el piloto automático. Dirige unas palabras al equipo. Están allí porque el profesor cree que tienen lo necesario para salvar a su familia. Porque eso es lo que ellos representan para él, su familia. Sabe que muchos pueden haber venido por la visión de coexistencia entre humanos y mutantes del profesor y respeta eso. Pero hoy, lo único que deben pensar es en salvar a 5 personas que enfrentaron a un mundo que los odiaba y temía, y aún así vivieron como héroes. Una alerta interrumpe el vuelo. Detecta un objeto no identificado acercándose. Nightcrawler sugiere que podría ser un aliado, pero Wolverine lo duda. Storm indica una figura oscura entre las nubes. Cyclops se prepara para maniobras evasivas, pero antes de poder reaccionar, una explosión sacude la nave. Los X-Men son arrojados al vacío. Mientras todos caen, Scott le dice a Kamala que, paradoja o no, una advertencia la próxima vez no estaría mal. Ella responde que las cosas no pasaron así, que él no debería estar ahí, refiriéndose a Legion, quien aparece flotando delante de ellos. Legion responde que lo mismo podría decirse de ella. Banshee le grita que suelte a Kamala, pero Legion le tapa la boca. Wolverine lo libera, pero es herido en el proceso. Legion, por su parte, se burla de ellos. Les pregunta si nunca se cansan de todo ese espectáculo, de levantarse después de cada golpe fatal, si no desean simplemente caer. Finalmente, de una u otra manera, todos aterrizan y Cyclops les dice que ahora es su turno. Kamala, mientras tanto, encara a Legion. Sabe que él es David Haller, hijo de Xavier. Legion aclara que David ya no está, que él ha trascendido a otra existencia en el White Hot Room. Lo que queda de él es solo un residuo del pasado,
de una docena de siglos, navegando por un río temporal para reclamar lo que es suyo. Esto quiere decir que este Legion viene de unos 1200 años en el futuro. Pero Legion no entiende por qué Kamala está allí. Ella tampoco, pero lo desafía. Mientras ella esté presente, no permitirá que asesinen a los X-Men en su cuna. Legion se burla. ¿De verdad cree que está allí para matar a los X-Men? Pero antes de que pueda responder, Nightcrawler saca a Kamala de allí con un teletransporte. Storm, por su parte, ataca a Legion con un potente rayo. El equipo se reúne de nuevo. Wolverine, molesto, pregunta quién es el alterador de la realidad que los quiere eliminar. Kamala lo aclara. Su nombre es Legion, y ellos no son su objetivo, solo están en medio del camino. En la selva, una criatura gigantesca y con fauces enormes emerge de la vegetación. Scott también nota a lo lejos las figuras de los X-Men que se perdieron y deduce que ese es el monstruo que los atacó. Kamala lo interrumpe. No, es un monstruo. Y le revela la verdad. La isla misma es un mutante gigante. El único enemigo allí es Legion. Luego les pide a todos que mantengan al enemigo ocupado, que evacúen a sus compañeros y que protejan la línea temporal. Ella se encargará del resto. Todos están de acuerdo. Los X-Men cargan contra el enemigo sin dudar. Storm, Banshee, Sunfire, Nightcrawler, Iceman, Colossus y Thunderbird se lanzan a la ofensiva, con Cyclops y Wolverine a la cabeza. Kamala, por su parte, intenta hablar con la isla en el idioma de Krakoa. Le dice que no tiene mucho tiempo para explicarle todo, pero que ella le enseñó ese idioma a Cypher y que él se los enseñó a los demás. Ellos no son sus enemigos. Los mutantes que están allí están peleando por protegerla. Y si quiere hacer algo por ellos, debe alejarse de allí lo más que pueda. Sabe que tiene miedo. Sabe que piensa que no pertenece a ningún sitio, pero esos mutantes un día serán su familia, serán su hogar, y ella lo será de ellos. Así que es hora de que Krakoa sea lo que nació para ser. Un Giant Size X-Man, un hombre X de tamaño gigante. Kamala observa cómo la isla entera se eleva del océano. Cyclops celebra la acción de Kamala. Hell yeah, Kamala, le dice. Ella se despide de él con un gesto, pero mientras la isla continúa ascendiendo, Legion interviene. No va a permitir que huyan de ellos otra vez. Kamala le dice que su plan falló y que los deje ir, pero Legion se enfurece más. Le grita que no tiene idea de lo que es ser dejado atrás, ser abandonado por el mismo tejido de su existencia. Le dice que le enseñarán lo que es morir. Destruirán esa línea temporal entera con un solo chasquido de sus dedos. Y luego seguirán a ese pedazo de roca y lo harán pedazos, junto con toda su maldita historia. Y le pregunta qué puede hacer una niña con brazos elásticos contra su legión. Kamala le responde: buena pregunta, vamos a averiguarlo. Y le lanza un golpe con todas sus fuerzas, haciendo que sus puños aumenten de tamaño, pero en este caso también se llenan de energía. Legion se ve sorprendido por el ataque de Kamala, perdiendo el balance. Pero eso es todo lo que Kamala puede hacer contra un alterador de la realidad. Luego la vemos cayendo, sin entender lo que está pasando. Su cuerpo se deforma, mientras continúa alejándose de la isla que se eleva en el aire. Y grita de pánico, deseando que su poder mutante incluyera volar. En eso, todo vuelve a inundarse de colores, como al inicio. Legion, viendo cómo Kamala cae a la vez que la realidad se altera de nuevo, murmura que él creía que su plan funcionaría, pero ahora comprende que no. Así que, si tiene que seguir a la isla hacia los reinos más allá de esa tierra, necesitará a ese maldito pájaro. Y ese momento aún no ha llegado. De golpe, todo estalla de nuevo en una explosión de espacio, tiempo y realidad. Luego vemos a Kamala aterrizar con fuerza entre unos arbustos. Se queja, pero está viva. Asume que Legion aún está con ella, de alguna forma. Mira a su alrededor. Se encuentra frente a una casa suburbana muy tranquila, lo que no tiene sentido para ella. De pronto, escucha una voz que se disculpa, en alemán,
y que le dice a alguien que esto es por su propio bien. Pero la otra persona responde que él está intentando contener el poder de la creación con un tonto juguete, y que todos ellos son un cáncer en el alma de esa mujer, una podredumbre de la que se resiste a liberarse. Son sus grilletes. Kamala entiende dónde está ahora, ya que, delante de ella y delante de otro equipo de X-Men, con Cyclops, Wolverine, Storm, Colossus, Nightcrawler y Beast, más adelante en el tiempo, se ve a Jean Grey que les grita: «Yo soy Phoenix», mientras se eleva sobre los cielos, rodeada de la manifestación de fuego en forma del ave Fénix, que marca el inicio del siguiente gran evento, lo que se verá en el siguiente número, Giant Size Dark Phoenix Saga número 1. La segunda historia, escrita por Al Ewing con arte de Sara Pichelli, nos lleva a Roma, Italia, muchos años atrás. Nos presenta a un nuevo personaje, Justina la Guardia, y se nos revela que es una mutante muy poderosa. Tan poderosa que cuando el profesor Xavier la fue a visitar para llevarla a su escuela, ella le leyó la mente y le dijo todas sus verdades. Él no tenía una escuela, sino una red de jóvenes que planeaba usar para librar su guerra. Xavier intentó defenderse, pero ella es tan poderosa que lo dominó por completo. Ella es superior a él, y terminó borrándole la memoria sobre todo lo que pasó allí, y de cómo ella lo vio como lo que verdaderamente era. Justina termina diciendo que en el momento oportuno le revelará al mundo sus poderes, pero que no le gustará la manera en que lo hará. Así que supongo que pronto veremos de nuevo a esta mutante tan poderosa que, sin mucho esfuerzo, le borró la mente al mayor borrador de mentes de la historia. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.